Hace 5 días, bueno, ya que vamos a empezar el día de hoy con el tema salud, hace 5 días exactamente, trabajadores del Hospital Arzobispo Loaiza hicieron una huelga, hicieron una protesta por falta de pagos, aunque ustedes no lo crean. Y hace 5 días todo este grupo estuvo fuera del propio Hospital Arzobispo Loaiza protestando ante la falta de pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre y de un bono que se les había prometido que nunca llegó. Una de las representantes dio declaraciones para medios de comunicación. Yo quisiera extenderlas o extendérselas un poco para que tengan una idea de la preocupación, de la gravedad, de la situación que estaban atravesando y que están atravesando los trabajadores del sector salud, que sin duda tienen que salir a reclamar para que después se les ofrezca algo y después esperarán ante el siguiente reclamo cuando los pagos nuevamente no se den o no se lleven a cabo, ¿no? Una trabajadora, una representante dijo: los trabajadores terceros se han quedado sin pago. Los servicios generales de limpieza, de mantenimiento del hospital son áreas principales. Queremos saber qué ha pasado, cuál es el motivo, pero no hay respuesta de la gestión. Y lo que han dicho hace 5 días, como les comento, que realizaron esta protesta masiva, es que si no ingresa este dinero al hospital hasta diciembre, no van a poder hacer los pagos respectivos y los empleados, todos los trabajadores de ahí piden un mensaje claro y una solución a sus demandas. Estamos hablando solamente en el caso del arzobispo Loaiza, alrededor de 450 trabajadores tercerizados que hace 3 meses no reciben su remuneración. Hace 3 meses trabajan contra la COVID, ¿no es cierto? Tienen que velar por los enfermos y no reciben sueldo. Esta protesta tomó parte de la avenida Alfonso Ugarte hace una semana, un poco menos de una semana, por supuesto que impidió el tráfico, etcétera. Estuvo la policía, finalmente no hubo problemas ni enfrentamientos con la policía, pero sin duda que tenemos un problema no solamente en el Loaiza, a nivel nacional existe el mismo reclamo, el mismo malestar por sectores que trabajan dentro de lo que es salud y que no han recibido ningún bono hasta el día de hoy. Sectores que trabajan en el sector salud o en el área de salud y que tampoco han recibido los bonos si es que se les prometió algún bono. Entonces, sí tenemos un grave problema con respecto a la situación de nuestros trabajadores en ese punto. Sobre todo, y vamos a dar de repente un rápido repaso a cómo estamos en cuanto a COVID, porque ha sido la enfermedad que más vidas nos ha llevado, nos ha costado este año. Hasta hoy, miércoles 9 de diciembre, que en principio estaríamos ya entrando al día 269 del estado de emergencia. Imagínense, casi acá en Perú vamos a cumplir un año en el mundo. Ya se cumplió un año desde el coronavirus, desde que empezó esta enfermedad. Y va a ser muy importante entonces ver las cifras. En el país ya estamos hablando de un total de 976.621 personas que han tenido COVID o que tienen COVID. En las últimas 24, suma por supuesto a el total, ¿no? Entre recuperados, infectados, etcétera, pero ahora en las últimas 24 horas hemos tenido 700 nuevos casos. El MINSA también informó que la cifra total de fallecidos en nuestro país se ha elevado a 36.401 muertos por la COVID. O sea, tremenda la cifra, por supuesto. En las últimas 24 horas han fallecido 73 personas y esto es lo que se suma también a la cifra total, ¿no? Entendemos que hay todo un plan de reactivación económica y lo que se ha estado diciendo, además, en cuanto a cuáles van a ser las flexibilizaciones que se den en torno a los próximos meses, ya que evidentemente vamos a cumplir eso no quiere decir que vamos a regresar a las medidas de los meses más álgidos. Todo lo contrario, ya se ha informado, por ejemplo, de parte de CIE, se van a empezar a abrir las fronteras. Entendemos que hay fronteras altiplánico y amazónico. Y finalmente también pueda reabrirse la frontera Perú-Bolivia para reactivar la economía en ambos países. Entendemos que ahí los viajes no solamente, más allá de los vuelos, los viajes terrestres van a ser importantes.
y va a ser, por supuesto, un proceso gradual. El otro tema pendiente es, por supuesto, el tema de las playas, ¿no? Y digo pendiente porque si bien se han tomado algunas medidas, no son estandarizadas a nivel nacional, número uno. Número dos, todavía no entramos de lleno al verano y eso todavía constituye un gran reto. Y número tres, también está pendiente el monitoreo de los grandes centros de abastos, ¿no? Gamarra, Mesa Redonda, etcétera, para quienes, además ayer que fue feriado, ¿no? Han ido a intentar hacer compras, etcétera. Bueno, la idea es poder resguardar la seguridad, sin embargo sabemos que sin necesariamente entendemos, y hubo un reporte además que el día de ayer hubo una asistencia masiva a las playas, entonces también ahí nos da a entender que más allá de lo que se publique o no se publique, la gente está saliendo a donde no tiene otra alternativa. Y lo que sí ha informado Pilar Macetti, que es como siempre una noticia positiva, es que hasta el momento 911,000 personas han sido dadas de alta tras haber cumplido su periodo de aislamiento domiciliario, tras haber sido contagiados por la COVID-19, ¿no? La idea es que el estado de emergencia hasta el momento se ha prorrogado, se ha extendido hasta el 31 de diciembre, pero no sabemos qué pase después del 1 de enero o que empiece a regir el 1 de enero, y todavía el toque de queda está desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche. Ya oficialmente, para quienes todavía no estaban actualizados, ya el toque de queda va hasta la medianoche. Hay algunas otras cosas o algunos otros servicios que continúan funcionando, otros, por supuesto, continúan cerrando temprano. Y hay algunas cosas que sí de repente tardaron demasiado en darse. Cuando hablamos de COVID y hablamos de salud, además de hablar, por supuesto, de los trabajadores y de la situación en la que se encuentra la mayor cantidad de gente que además no tiene acceso a un sistema privado, ¿no? Y que al contrario tiene que hacer sus colas, sacar sus citas, etcétera. Sí me parece importante también que se incida en hablar sobre salud mental. Y de hecho algunas personas han movido el tema de la salud mental a través de las redes sociales, pero sí es importante que hablemos de salud mental también considerando que los espacios públicos son parte de una necesidad de las personas para poder desarrollarse y para poder también fortalecer la salud mental que ha sido tan puesta en jaque durante tantos meses encerrados, encerradas, quizá con las mismas personas, quizá solos, quizá en espacios muy reducidos y sin mayores comodidades, o quizá que han estado encerradas y lamentablemente han perdido el techo. Entonces, recién, y a mí me ha sorprendido que esto ocurra recién, el día de ayer, 8 de diciembre, se dispuso, por lo menos a través de la Municipalidad de Lima, que ya las personas puedan ingresar con sus mascotas, por ejemplo, los clubes zonales. De hecho, los clubes zonales o algunos parques zonales también fueron o reabrieron hasta hace bastante poco. Son los espacios emblemáticos para aquellas personas que necesitan y que no gozan de un espacio libre en su casa, en su departamento, en su vivienda, ¿no? No tienen pues un jardinzote o un jardincito, no tienen absolutamente ningún espacio en donde tomar aire. Entonces realmente era importante, ¿no? Y bueno, lo de las mascotas, sin duda, puede también ser un tema bueno o malo, pero causa extrañeza que recién se empiece a regular, ¿no? Que recién se pongan de acuerdo la municipalidad con quienes administran el servicio de parques y puedan avalar esto, porque la verdad es que era una necesidad para mucha gente, ¿no? Y la gente va a tener o va a seguir teniendo la necesidad de salir a espacios públicos. En verano con mayor razón. ¿Qué se va a hacer? ¿Vamos a volver a enrejar todas las casas? ¿Vamos a poner un policía fuera de cada vivienda? En distritos, además, en donde a la policía le encanta o a la autoridad le encanta hacer un tema quizá de show más que de real intervención. Bueno, habría que ver, ¿no? Habría que ver realmente cuál va a ser la política que se va a seguir en torno a ello y en torno a esta progresividad de medidas. Pero sí hay bastantes, digamos, novedades con respecto a el coronavirus, a lo que ya hemos aprendido, a las lecciones que se supone que hemos aprendido. Yo he hecho mucha incidencia y de repente no vale la pena volver a repetir aquí la importancia de volver a reevaluar nuestro sistema de salud y el rol del Estado en este sistema de salud. ¿Qué va a hacer el Estado para poder tener, ¿no es cierto?, su propia industria farmacéutica, tener mayor control por sobre o disposición por sobre los instrumentos, camas UCI, balones de oxígeno, que se manejan de manera privada y que lamentablemente y con toda seguridad no pueden estar simplemente a disposición de quienes tengan plata? La salud debería ser un derecho y es un derecho garantizado
El Estado debería garantizarla para todos, para todas, no solamente para los que tienen dinero. Entonces, claro, para no incidir y continuar en estos temas de fondo, para pagar bien a los trabajadores de salud, y aquí de nuevo hago un paréntesis, pero un paréntesis muy enfático, ¿no? Este régimen de los servicios que ustedes y yo hemos criticado o hemos visto, por ejemplo, en empresas formales que se lavan las manos y que en lugar de contratar a sus trabajadores en planilla o a contratarlos y darles los beneficios que les corresponde, tercerizan, también ocurre en gran parte en el sector salud. Y esto es muy, muy doloroso, en particular porque ustedes deben haber visto, yo como comunicadora estaba narrando un poco lo que ocurría cuando nos dirigíamos a médicos que fallecían o a familiares de los médicos que fallecían luchando contra la COVID. Y era dolorosísimo. Yo recuerdo un caso muy particular de una señora en donde ella misma decía que su hijo llegaba con un papel escrito en la mano para ver cuándo tenía que cobrar, que no llegaba muchas veces a cobrar, no tenía el sueldo del mes al mes, y que trabajaba horarios inhumanos, ¿no? Que trabajaba horarios inhumanos, que trabajaba evidentemente el turno de guardia y si tenía que quedarse más, y tenía que quedarse más, y si había hecho cuarentena porque en algún momento había sido sospechoso o se había hecho la prueba y tenía, bueno, pues tenía que haber hecho cuarentena lejos de su familia, etcétera, ¿no? Entonces, era muy doloroso ver a esta madre que luego decía, bueno, mi hijo falleció sin un sol, mi hijo falleció prácticamente y casi sin ser atendido, y mi hijo peleó contra esta enfermedad con todo lo que tenía y ahora no está. Entonces, para mí ese caso fue muy fuerte, muy fuerte. Yo siento que eso no puede ser pasado por agua tibia. Esa situación refleja la situación de muchísimos trabajadores en nuestro país. Eh, y sí creo que nos demuestra que en el caso de la tercerización, el sector salud es un pésimo lugar para tercerizar, sobre todo porque se tiene completamente en el abandono los trabajadores de un sector tan fundamental, ya sea médicos como también enfermeras que han sufrido mucho el impacto de la COVID, que han tenido que viajar por sus familias, etcétera, o aislarse, eh, personal técnico, auxiliar, etcétera, ¿no? Todos aquellos que conforman el cuerpo de salud. Bueno, en medio de esta situación y hablando de todos estos temas de fondo, sí es bueno ponernos al día en cuanto a lo que viene a ser el coronavirus, porque se supone ya el próximo año podríamos tener la vacuna entre nosotros, prioritariamente para aquellos dentro de las poblaciones vulnerables, ¿no? Que serían los primeros en vacunarse. Yo quisiera compartir con ustedes el reporte como para, o como quien recuerda, ¿no? De alguna manera aquellos meses en donde todos los días veíamos la sala situacional. Esta es la sala situacional actual. Los días, ¿no? Vamos a ver si el internet me permite entrar, porque sí sería bueno dar cuenta de esto de la llamada segunda ola, de si se está monitoreando o no, y de cómo ha aumentado la positividad en ciertas regiones, ¿no? Eso hace que se van a dar cuenta que nuevamente debe haber, se vuelve a ver una enfermedad, ¿no? Y eso sí va a ser importante. A ver, voy a ver si puedo, mientras carga, voy a interrumpir el compartir y luego les vuelvo la información apenas cargue. Pero bueno, y esto porque estamos, se supone, a puertas de que llegue la famosa vacuna. La pandemia, frente a todos los pronunciamientos que ha hecho, algunos más claros que otros, se pronunció con respecto a si la vacuna sería o no sería obligatoria, ¿no? Y lo que ha dicho es que esta vacuna ya ha empezado a distribuirse en algunos países, próximamente se espera llegue al Perú, según dicen nuestras autoridades, y no queda claro si va a ser obligatorio vacunarse, para quién podría ser obligatorio vacunarse, cuál va a ser el proceso de la vacunación y cómo nos va a encontrar también, por supuesto, la vacuna. Eh, eh, bueno, entendemos que aquí la OMS está recomendando que se brinde todos los datos y la idea, más que obligar a la gente a vacunarse, va a ser convencer, sensibilizar, persuadir a las personas, porque hay circunstancias específicas
en los de la vacuna, si es que hay algo de viaje o temas específicos donde hay una persona, sí va a ser o podría hacer estado, pero todos los que se cumplirá, no se cumplirá, bueno, no lo vemos, pero sin duda lo importante es que ahora llegue, para empezar, la vacuna aquí. Y en ese sentido, lo que ha dicho es, estaremos, ¿no? La idea es que no haya imposiciones, que haya regulación, que cada país pueda, por supuesto, adecuar a su marco normativo, valga la redundancia, ¿no? Y en ese sentido, sí, lo que se ha dicho es, por ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo que estas mismas personas de la OMS han puesto para dar cuenta de lo que podría pasar una vez que llegue la vacuna acá. Lo que como individuos podemos hacer para protegernos a nosotros mismos y a las personas de nuestro alrededor, si vivo solo en una isla desierta, probablemente no necesito, sería responsable de mi parte ir hacia allá, donde hay muchas personas mayores sin estar vacunado. Bueno, esas son preguntas que cada uno tendrá que hacerse para evaluar también cuál será la urgencia o no de vacunarse cuando esto llegue a nuestro país. Eso es en realidad, en resumen, lo que trata de decir esta organización, ¿no? De hecho, el presidente Sagasti aquí en nuestro país ya había adelantado opinión con respecto a que a fines de diciembre o inicios de enero se tendría el primer lote de vacunas contra el COVID-19 y la idea es que se pruebe y luego viene otro problema que es mantener la cadena de frío, que esto involucra también muchos esfuerzos desde distintos sectores, quizá incluido el sector privado, porque se tiene que mantener frío a menos 60 grados. Y en el Perú, dijo el propio presidente de la República, no tenemos facilidades para mantener a ese nivel de frío, entonces tenemos que ver dónde lo vamos a ubicar. Eso lo ha dicho el propio presidente Sagasti el 5 de diciembre, es decir, hasta hace algunos días. Eso por un lado. Por otro lado, también indicó o indicaron la ministra Pilar Macetti que va a empezar esta campaña de sensibilización incluso antes que llegue la vacuna, ¿no? Poder demostrar cuáles serían los beneficios y cuál va a ser el plan de vacunación. Se van a vacunar y la primera fase estará enfocada en los trabajadores de salud y de primera línea, fundamental. La segunda fase apuntará a los adultos mayores y a la población de riesgo, también muy importante. Y la tercera será una fase general en la que se incluirá al resto de la población. Hay estimaciones de que como se va a hacer en fases, probablemente si llega a darse tiempo, ¿no? Y para terminar de vacunar a todo el personal de salud y quienes han estado en primera línea. Nación. Finalmente no tiene ningún sentido que la vacuna llegue en un país en donde ya básicamente toda la población ha sido infectada. Entendemos que ese no es el caso peruano, aunque algunos a veces digan o digamos, ¿no? Bueno, ya seguro alcanzamos la inmunidad de rebaño porque ya la mayoría que conocemos se ha contagiado o lo que fuere. Esto no necesariamente es una realidad. Y sí es importante que la vacuna contra el coronavirus pueda llegar a la mayor cantidad de gente para volver a, entre comillas, la vida normal. Es decir, ¿cuándo es que llegaríamos a esa normalidad? Ya no viviendo en la nueva normalidad, sino regresando un poco a los estándares de poder tener, por ejemplo, los bares, las discotecas, etcétera, ¿no? Porque yo entiendo también que
se está ampliando la flexibilización o la reapertura económica a otro tipo de centros, ¿no? Gimnasios, etcétera, que van a empezar a abrir sus puertas, ya, por supuesto, como negocios, ya el tema de sus actividades regulares. Tengo aquí, y no puedo, porque por alguna razón extraño, yo no sé si aquí hay un boicot con las cifras, pero no se cargan las cifras de la sala situacional. Entonces tengo por aquí otra cosa que compartirles y para poder ser más justas con la información, creo que la mejor fuente es la del propio diario El Peruano. Aquí voy a compartirles un poco la noticia de la flexibilización o de quiénes van a estar incorporados en esta nueva fase de reapertura. Esta es la página web del Peruano y lo que dice es lo siguiente. El Ejecutivo aprueba la reapertura de cines, teatros, gimnasios y casinos con aforo del 40%, ¿no? Esto ha sido, y esta es la página oficial además del Estado, aprobado por el Decreto Supremo número de la PCM, perfecto, y la idea es que pueda tener un aforo realmente restringido y que se cumpla, ¿no? Ahora, yo siempre pregunto, esto de la fiscalización, a ver, voy a dejar ahí un ratito mientras comentamos. El tema de la fiscalización es muy importante y antes de ayer me hacían una pregunta con respecto a, por ejemplo, ¿no? Digamos en el sector salud, pero en cualquier otro sector. Cuando tengamos que fiscalizar los derechos laborales, ¿a dónde vamos? La respuesta muy obvia es a la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Ok, ¿cuántos inspectores tiene la SUNAFIL? ¿Y cuántos trabajadores hay en el país, en distintos sectores? Voy a incluir incluso, si es que tratamos de hablar del sector salud, en donde trabajan, porque son trabajadores los doctores, enfermeras, etcétera, ¿no? Bueno, evidentemente el desfase es abismal, la diferencia es tremenda, y esto nos lleva a una sencilla reflexión. ¿Qué tenemos que hacer para que se pueda fiscalizar y velar porque los trabajadores del agro realmente tengan sus derechos respetados y cumplidos? Porque las trabajadoras domésticas tengan realmente derechos eh, que los empleadores respeten, sobre todo durante la pandemia. Que reciban su sueldo al día, que tengan abusos, que no se excedan demasiado sus jornadas, etc. Entonces, teniendo en la SUNAFIL, o no sé si la única opción inmediata pudiera contratar a personal en la SUNAFIL que pueda darse la base para fiscalizar todas desde entonces. Trabajadores, por ejemplo, que ven el tema del agua, de la luz, etcétera, cosas tan necesarias para la gente en esta o en medio de esta pandemia. ¿Y qué se necesita para contratar a más gente? Estoy tratando de seguir una cadena, ¿no? Vamos a la SUNAFIL, no hay suficientes trabajadores en la SUNAFIL o inspectores, necesitamos contratar más inspectores y se necesita para que eso el Congreso de la República, pero es el Ministerio de Economía y Finanzas el que debería reevaluar una partida especial para y dirigida a lo que es fiscalización laboral. Pero eso no me cabe ninguna duda que se tiene que reforzar la SUNAFIL y que eso implica dinero y que el Estado también tiene que meter dinero ahí, pero por supuesto, pero por supuesto que sí. Entonces, hay un que se pretenden hacer y lamentablemente sin la seguridad de que se puedan fiscalizar. A eso iba mi comentario sobre cómo fiscalizamos. Bueno, pagándole fiscalizadores en buen cristiano y en ultra resumen. Entonces, la idea es que esta fase 4, aquí está, no sé si ven el cursor, fase 4 de la reanudación de actividades económicas, que dispone la apertura de los cines, teatros, espacios de enseñanza cultural, gimnasios, casinos, aforo, ojo, hasta el 40%, y los teatros que sean en lugares abiertos pueden operar con un aforo del 60%. Este decreto que se acaba de publicar hace unos días también incrementa el aforo permitido en los centros comerciales, restaurantes y servicios afines hasta el 60% de su capacidad. Otro breve paréntesis también en este tema. Ya han dicho y han dado ciertas recomendaciones los médicos de distintas organizaciones, universidades, institutos, centros científicos, etcétera, a nivel mundial, de cuáles son los lugares en donde uno tendría mayor riesgo de contagio de la COVID.
Y sí me parece importante mencionarlo porque uno de los lugares que estos expertos dicen es uno de los lugares más riesgosos en caso uno se contagie o en un caso uno esté expuesto al contagio, son los restaurantes. Y con eso no quiero desmotivar a que la gente vaya a los restaurantes, en absoluto. Con eso tampoco quiero perjudicar, ¿no es cierto?, la economía que mueve el sector, ¿no? Hotelería y turismo, en donde se encuentran normalmente los restaurantes, pero sí para tener mucho cuidado, ¿no? Y para hacer las cosas con moderación, con cuidado, con gente con la que uno conviva o vea de manera frecuente, qué sé yo. Porque ahora que se incrementa el aforo en los restaurantes, son normalmente centros cerrados. Bueno, los centros comerciales también son cerrados, pero en los restaurantes uno se quita la mascarilla para comer, ¿no? Entonces, el problema de entrar sin mascarilla y además que sea un lugar cerrado incrementa sin duda la probabilidad estadísticamente de contagiarse si es que alguno de los comensales tiene COVID, ¿no? Y cabe precisar, dice la nota, que quedan exceptuadas de estas disposiciones los bares, pubs, discotecas, karaokes y afines. Ahora, yo no sé si acá está el tema de los casinos. ¿Ves? Casinos también. Esto a mí me genera también un desazón, sin sabor, ¿no? Que se reabran los casinos, pero que no se reabran, pues, los bares, ¿no? O los karaokes. Y ustedes me dirán, oye, pero en los bares se bebe y todo. En los casinos también. A menos que me digan que en los casinos no va a haber venta de alcohol, que también era una posibilidad, porque de hecho en los conciertos no iba a haber venta de alcohol. Me imagino que en los casinos entonces tampoco ofrecerán alcohol, tampoco ofrecerán comida como normalmente ofrecen, pero sí siento que hay algo de doble estándar de ahí. Porque claro, vayan ustedes a revisar quiénes son los dueños de los grandes casinos o de las cadenas de casinos. Y discúlpeme, pero cuando revisen esta info se van a dar cuenta que hasta congresistas que defienden el tema de los casinos hay. Muchos dirán, pero bueno, sí, incluso con esos intereses los casinos recién y abren en diciembre después de casi un año sin atender. Bueno, seguro. Pero, a ver, vean y díganle ustedes eso al dueño de un pub o de un karaoke, etcétera. Yo no estoy defendiendo de que las discotecas y los bares abran, ojo. Pero sí estoy diciendo si los casinos abren, cuál es la lógica en donde un lugar, digamos, también cerrado, en donde la gente va, entre comillas, a pasar el tiempo libre, ¿no? Calificado, considerado como ocio, algunos no abren y otros sí, bueno, ¿no? En fin, porque además estoy entendiendo que siempre y cuando quitemos el tema de la venta de la comida y del alcohol, ¿no? Para evitar que la gente se quita la mascarilla y consuma estos alimentos. Bueno, igual el decreto supremo, miren ustedes, indica que es obligatorio el uso de mascarilla para todas las personas que ingresen a los locales. Bueno, claro que también es uso obligatorio la mascarilla en los restaurantes, pero no vas a comer con mascarilla, pues, entonces también hay que darle algo de lógica a la norma. Además, precisa que los establecimientos deberán brindar facilidades a través de estaciones de lavado de manos para el ingreso a estos espacios. En cada una de las actividades autorizadas, las empresas, organizaciones o entidades deberán contar con una persona responsable de informar semanalmente al sector salud el cumplimiento del aforo con calidad de declaración jurada. Bueno, ahí está el tema de los gimnasios, ¿no? Hay un protocolo sanitario que también debe pasar por un visto bueno del MINSA y deben adecuar también la protección de la salud de los trabajadores. Miren qué importante esto. Según el decreto supremo, vaya usted a ver si lo cumplen o no. Se debe adecuar no solamente un protocolo para los clientes, sino también para los trabajadores que atiendan en esos establecimientos de acuerdo a los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud, ¿no? Aprobada por el MINSA. Y la idea es que las autoridades sanitarias, gobiernos locales y SUNAFIL, aquí está la famosa SUNAFIL, realicen las acciones de supervisión, fiscalización y otros que correspondan, ¿no? Entonces ahí la verdad es que sí es muy importante lo que ocurra, sí es muy importante que las empresas y los empleadores empiecen a velar sobre sus trabajadores y es muy importante quizá y a raíz de todas las protestas y manifestaciones que empiecen a darse cuenta y empecemos todos a darnos cuenta que sin trabajadores no hay empresa, sin trabajadores no hay economía. Los trabajadores, la clase trabajadora mueve al mundo, señores. Y una clase trabajadora enferma, una clase trabajadora desmotivada, desatendida, accidentada, con trabajadores que fallecen y en donde un país no sanciona esos descuidos, eh, va a constituir una actividad económica o una empresa o un lugar en donde no se produzca, no se va a producir como debería producirse. La importancia de los trabajadores, de su bienestar, de que estén contentos, bien pagados, es fundamental, pero fundamental.
Y solamente para mostrarles, en realidad, aquí yo tengo, voy a buscar la imagen, pero igual se las voy a ir leyendo. ¿Por qué menciono mucho el tema de los trabajadores? Porque es inevitable. Ayer tocábamos minería, hoy día tocamos salud, y si mañana fuésemos a tocar otro tema, yo creo que hablar de los trabajadores de cada uno de los sectores va a ser siempre importantísimo. Sí es algo de lo cual deberíamos estar pendientes a todo nivel, ¿no? Y es algo que tiene mucho que ver también con cómo se están viendo los derechos de los trabajadores en nuestro país, quiénes velan por esos derechos, porque se cumplan, ¿no? Yo no sé, a ver si puedo mostrarles esta imagen que estoy intentando guardar en mi computadora para mostrárselas directamente de aquí, que habla un poco sobre la sindicalización de los trabajadores. Vamos a tratar de compartir la pantalla también para que ustedes la vean. Dejo de compartir la página web y les voy a compartir un poco. No, por alguna razón dice tu pantalla completa. Vamos a ver si puedo compartirles mi pantalla completa y ahí van a ver todo lo que yo veo. Y esto es un poco lo que yo quería hablar con ustedes, ¿no? No sé si se puede ver bien. A ver, voy a chequear si se puede ver bien. Pero un poco del papel de los sindicatos, ¿no? Y de la importancia de la sindicalización en nuestro país. Se los comento porque muchas personas siempre se han quejado del tema de los sindicatos. Ustedes deben escuchar o deben haber escuchado que muchas personas se quejan y muchos empresarios sobre todo dicen, ¿no? Que los sindicatos no permiten avanzar, que los sindicatos, ahí está, no son una obstrucción, ¿no es cierto?, al libre desarrollo de la empresa, que no siempre son lo más valioso, porque al contrario, lo único que hacen es poner trabas, la empresa se llena de complicaciones, y por eso finalmente las empresas quiebran. O sea, ya llegan a ese extremo de tratar de justificar lo injustificable, y no es así. Eso es una infografía bien simpática. Se ha creado una pequeña, no sé si tan pequeña, en realidad una organización de trabajadores frente a la crisis. Y miren ustedes esto, ¿no? Esos son datos calculados con la Encuesta Nacional de Hogares del 2019, ENAO, y básicamente se considera a jefes de hogar asalariados. En estos datos se demuestra cuáles son los beneficios de la sindicalización para un trabajador. Y como les decía, que un trabajador tenga beneficios está muy bien porque va a ser más productivo y va a servir mejor a su empresa, a la economía, al papel en el que se desempeña, a su propia profesión, etcétera. Es importantísimo esto. Entonces, la idea que difunden las empresas es que los sindicatos no sirven. Pero la verdad es que sirven y mucho. Gana en promedio 29% más un trabajador sindicalizado que uno sin sindicato. Es un hecho. Lo dicen los datos. 2, tienen el doble de probabilidad de tener contrato estable un trabajador sindicalizado que uno no sindicalizado. 3, un trabajador sindicalizado tiene o trabaja 20% menos horas que uno sin sindicalizar. 4, un trabajador sindicalizado tiene una organización que lo respalda contra cualquier abuso y eso es importantísimo. Y uno que no está sindicalizado está absolutamente solo, porque las empresas no van a abogar por él. Nadie va a abogar por él. El Estado no aboga por sus propios trabajadores. Lo único que le queda al trabajador es él mismo frente al mundo. Entonces, claro, evidentemente, si todos estos son beneficios de la sindicalización, las empresas no quieren sindicatos. Pero los trabajadores tienen que organizarse y todos tenemos que apostar por ello. Y en la Constitución había de manera más explícita, en la Constitución del 79, el tema del derecho a huelga, lo hemos visto en un programa también antes, pero en esta Constitución hay un derecho a huelga que se regula según ley. Y aquí es donde hay que no solamente hacer un cambio radical en la Constitución y fortalecer este tema, sino también en las leyes que permitan que haya sindicatos. Ahora, varias personas, cuando se dio el paro agrario y cuando hemos tenido, continúa, dicho sea de paso, las protestas del sector agro continúan, pero digamos, en el momento más álgido del paro agrario, hay quienes hablaban y hay quienes decían con respecto a no solamente el tema de los sindicatos, sino también con respecto a los abusos. Y los empresarios, los agroexportadores o los dueños de estas empresas, voy a dejar de compartir pantalla, lo dejo ahí un ratito ahí para que miren quienes recién se están conectando. Lo que decían era, los dueños de estas grandes empresas, ¿no es cierto?, de estas agroexportadoras, es que ellos en su régimen o en el régimen especial al que se habían acogido,
no prohibían los sindicatos o no prohibían la sindicalización. ¿Cuál es el problema con eso? Que no prohibir la sindicalización no quiere decir promoverla y mucho menos quiere decir permitirla tal cual. El no prohibir es que, claro, nadie va preso si es que hay alguna persona sindicalizada o si es que se gesta un sindicato en esa empresa. Pero ¿qué pasa? Que apenas decidas sindicalizarte, te quedas sin trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil hacer un sindicato en nuestro país? ¿Por qué se ha elevado tanto la valla para generar un sindicato en nuestro país? ¿Se ha aumentado el número mínimo de personas que se necesita para conformar un sindicato? Uno. Dos, se amenaza a los trabajadores, evidentemente. Y tres, que se desprende de la dos, se amenaza porque se puede despedir a un trabajador que quiera sindicalizarse. Pero ¿cómo si el despido arbitrario en este país está prohibido? Falso, 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 falso. Y se lo dice alguien que ha vivido en carne propia lo que es ese tema y que lo ha preguntado y que lo ha visto. Y que ha visto también a personas irse injustificadamente. Y lo digo con toda claridad porque el tema es que los contratos, muchos de los contratos, son temporales. Algo en lo que yo insistía muchísimo y miren cómo del tema salud me he pasado esto porque hay muchos médicos incluso, además de técnicos, auxiliares, enfermeros, etcétera, que están bajo este régimen, en donde básicamente se les contrata por un tiempo y luego no se les renueva. Y no solamente no se les renueva, sino que si es que en ese tiempo quieren organizarse con otros trabajadores, evidentemente le van a cortar el contrato antes, porque está permitido, porque existen regímenes como el terrible régimen que impone el Service, que permite que los contratos sean incluso hasta de menos de un mes. Incluso hasta de menos de un mes. Entonces, evidentemente, si no sabes si vas a mantenerte en tu trabajo más de un mes, ¿cuál es tu interés para sindicalizarte? ¿Por qué te sindicalizarías? ¿Para que no te renueve? Todos los, digamos, todas las características, todas las variables, todas las cosas que podrían llevarnos hacia una mayor tasa de sindicalización se han eliminado y ahora más bien es contrario, ¿no? A lo que un trabajador buscaría el sindicalizarse. O sea, debería ser todas estas cosas que están ustedes viendo ahí, deberían animar a la clase trabajadora a sindicalizarse, pero en realidad ha ocurrido algo, o sea, todo lo contrario, porque evidentemente aquí no puedes ser sindicalizado si no eres trabajador y vas a dejar de ser trabajador porque te van a votar, pues, tal cual, ¿no? Es una pena porque además nuestra tasa de sindicalización antes de antes de Alberto Fujimori, ¿no? Durante los 80, estoy tratando de acordarme, iba alrededor del que 15, 20%, que es, dicho sea de paso, la tasa de sindicalización de países como Brasil, Argentina, etcétera. Y hoy en día el Perú no tiene ni el 4% de trabajadores sindicalizados. Es una vergüenza. Y hay varios sindicatos que han empezado a salir a protestar. Lo comento porque el día de ayer hubo un plantón frente a unas tiendas Totus en donde trabajadores de la empresa eh, tienen un sindicato, Totus tiene su sindicato, y han empezado a reclamar por salarios justos, porque en ningún momento han recibido un salario digno, pese a que han trabajado más y con mayor peligro durante los meses de pandemia, ¿no? En otro caso, por ejemplo, no solamente Totus, están moviéndose los sindicatos como, por ejemplo, el sindicato de Bacus, que ha empezado también a protestar, sobre todo en redes sociales, porque han despedido, miren ustedes, qué tan volátiles o qué tan vulnerables son finalmente los sindicatos en un país que no los protege, pese a que son tan positivos para la clase trabajadora, que es la que produce, que han despedido al secretario general del sindicato de Bacus. Y no ha pasado nada. Y ellos, por supuesto, denuncian que esto es una forma de amedrentamiento para desarticularlos, para desorganizarlos, para romper con su sindicato. Y del mismo modo, vienen elevando denuncias, demandas y denunciando despidos arbitrarios, porque sí, es cierto que el despido arbitrario está prohibido y está penalizado, solamente que acá los empresarios y los empleadores se zurran, disculpen la expresión. Pero también están, de alguna manera, haciendo escucharse los sindicatos de otras empresas, como por ejemplo Scotiabank, entre otros, ¿no? Y eso va a ser muy saludable porque se está empezando a visibilizar la lucha de la clase trabajadora y eso es, creo yo, no solamente bueno para la democracia, sino también que va a ser un camino doloroso, difícil, pero que al final va a ser bueno para la economía también.
Y regreso al simple hecho de que un trabajador que produce es un trabajador que tiene que gozar de las mejores condiciones para que la producción sea óptima. O sea, eso es incluso si el empresario en su cruel y frívola visión de maximizar beneficios no quiere pensar en el ser humano como persona que tiene una familia a la que le debe también, bueno, que al menos lo vea como instrumento para producir. Es que lamentablemente esa es la lógica detrás del capitalismo, detrás del sistema de producción que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, para que no se vea una cosa así medio... Ya está. Entonces, bueno, lo que les comentaba, ¿no? La importancia de hablar de los sindicatos y en particular del sector salud nos va a llevar quizá y a mejores posiciones para el trabajador al momento de negociar. Y de repente, y para quienes preguntan por qué hay tanta protesta en nuestro país, cómo evitar que se sigan bloqueando las carreteras, algunos dicen, ay, qué feo, somos un país de protesta. A mí me parece en realidad algo positivo, porque las protestas siempre nos llevan a cambios y normalmente a cambios para bien. Pero sí me parece que también la sindicalización es una solución para evitar ese tipo de malestar desbordado en las calles y que haya una salida institucional en donde finalmente se pueda, pues, de alguna manera negociar de igual a igual, ¿no? Y no se tenga que recurrir a la fuerza, a, de alguna manera, la violencia, porque no hay de otra. De repente con sindicatos la negociación podría estar sobre una mesa, podría ser dialogante, podría irse a la Comisión Nacional de Trabajo, podría discutirse. Y algo que yo decía también el día lunes en una entrevista con Jaime Chincha, yo le decía, ¿no? Hubo un momento en el que empleadores y trabajadores se pusieron de acuerdo. Un 80% de los trabajadores y de los empleadores se pusieron de acuerdo para aprobar una ley general del trabajo. Y la única razón por la que esa discusión que se había llevado a cabo en el Consejo Nacional de Trabajo, una entidad en la que asiste incluso el propio ministro del Trabajo de nuestro país, con representantes de los gremios sindicales que hay ahora, la única razón por la cual no se aprobó esa ley general del trabajo, ¿saben por qué fue? Porque el Congreso no la quiso aprobar. Y el Congreso es el único que aprueba leyes. Entonces, la verdad es que ha sido grave, preocupante que por falta de voluntad no se esté cambiando o encaminando las cosas para mejor y tengamos que seguir velando a fallecidos por defender sus derechos laborales en particular. Ahora, sobre el tema de el trasfondo, ¿no? Y sobre lo que está ocurriendo con respecto a nuestro país, el sector salud también tiene que ver mucho con el tema de la corrupción. Y es que la salud no solamente es COVID, la salud no solamente es un resfriado, una enfermedad, etcétera. La salud también parte por lo que es la integridad física y la salud mental, como decíamos también, ¿no? En un momento. Y yo quería relatarles, porque el día de hoy el periodista César Romero publicó un informe en Diario La República en donde relata cómo toda una sala y un fiscal salvaron a un violador sexual de la cadena perpetua. Y esto es algo que también me lleva a la reflexión a un tema que vamos a tocar la próxima semana, que es el tema de violencia de género, que es un tema tan horrible, atroz, del cual hemos padecido, además, en particular durante esta pandemia, y que es un tema que hasta el día de hoy no encuentra solución en las autoridades, no encuentra un incremento en el presupuesto para combatir la violencia de género, en fin, tiene todo un sector en contra. Dicho sea de paso, mientras las mujeres son golpeadas, agredidas, insultadas en sus propias casas por sus propias parejas, nadie hace nada. Porque claro, si a una mujer le pegan en su casa o la viola a su marido, es un tema de su vida privada, cuando en realidad no, señores. Todas esas cosas que he mencionado son delitos y ese señor, sea o no sea su pareja, debe ir preso. Pero no es la lógica en la que estamos, lamentablemente, la mayoría de ciudadanos, porque nunca hubo una campaña de sensibilización, porque nunca hubo instituciones en donde los funcionarios también hayan pasado por esa campaña de sensibilización y en donde las leyes no tienen un correlato, porque se hacen y se aprueban y al final todos se desentienden de la norma. Pero en este caso en particular, y regreso a lo que ha publicado el periodista César Romero en La República, ha habido un extraño juicio en el que una fiscal superior adjunta parece ser la abogada defensora, ¿no? Porque en esta sala penal liquidadora de ATE, presidida por el juez Darío Palacios Dextres, ella se condena a 25 años a prisión a un sujeto que, de acuerdo con la ley penal, merecía hasta 2 cadenas perpetuas.
Entonces, el periodista dice, no, esta es una situación de injusticia y probablemente de corrupción. Eh, Ustedes deben haber escuchado ya de alguna manera el caso de este juez superior, Darío Palacios Dextre, en donde dice soy una rata prácticamente, ¿no? Cuando está hablando de captar fondos para su campaña del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Bueno, aparentemente este señor, que él mismo, digamos, se ha atribuido como rata, eh, también parte por su desempeño jurisdiccional, dice este informe periodístico, ¿no? Porque aparentemente la fiscalía asegura que este sujeto, ojo, la fiscalía es la que presenta el caso y el Poder Judicial el que falla con la sentencia. Entonces la fiscalía presenta el caso y asegura que un sujeto merece 2 cadenas perpetuas porque abusa sexualmente de 2 pequeñitas, de 2 menores de edad. Este desalmado viola a 2 niñas y lo que la fiscalía recomienda es la pena máxima, ¿no? 2 cadenas perpetuas por estas 2 menores ultrajadas. Y pese a todo ello, porque la fiscalía no pide esto ni presenta el caso sin pruebas, pese a todo ello, la Sala Penal Liquidadora de ATE, integrada por los jueces, entre ellos Darío Palacios Dextre y también otro juez que se llama Edgar Vizcarra Pacheco y Patricia Nakano Alba, le imponen una condena de solo 25 años de prisión. Y aquí es donde no se entiende, ¿no? ¿Qué rayos pasó? ¿O qué rayos pasa en nuestro país de violadores y país de una cultura y de personas que avalan una cultura de la violación? Vean ustedes lo que está pasando aquí, eso no me lo invento yo, eso no es un calificativo que yo lanzo tan a la ligera, ¿no? Esto comienza el 2019, en abril del año pasado. Este sujeto, Luis Fernando Vega, llega ebrio a su casa, ¿no? Y su conviviente toma su celular, lo desbloquea mientras él dormía y revisa sus fotos, ¿no? Esta pareja de este sujeto, Luis Fernando Vega, sospechaba de una infidelidad, ¿no? Por eso es que él estaba dormido, pone el dedo en el celular y comienza a revisar las fotos a ver si le es infiel o no. Ok, hasta ahí la historia, digamos, podría ser cualquier historia. Pero lo que encontró en ese celular fue de terror, porque ahí estaban las fotos y los videos de este sujeto, de este asqueroso, en donde violaba, ¿no? Abusaba sexualmente de sus 2 hijas, una pequeña de 9 años y una pequeña de 11 años. Cuando la mujer ve esto, evidentemente le tira una cachetada, huye, ¿no? De hecho, me parece que se cae, bueno, en fin, hay todo un tema porque la mujer estaba aterrada. Imagínense ustedes tener registradas estas vejaciones y, y verlas en el celular de tu pareja, pongámonos, no sé si se puede, pero intentemos ver cómo habrá reaccionado esta mujer. Y, y finalmente, los vecinos la ayudaron, luego ya la asesoraron por pericias médicas, declararon en una cámara Gesell, contaron detalles de lo que les pasó. Este sujeto les daba propinas, les permitía ver dibujos animados en el celular, internet, ¿no? ¿Para qué? Para abusar de ellas y que caigan. Y lamentablemente, eh, hay un detalle que nota el informe periodístico de César Romero que da cuenta de algo raro, ¿no? Siempre se anota la edad de la madre, 29 años, y la edad de las 2 pequeñitas, 9 y 11 años. Pero nunca se indica la edad del vejador, del violador. Ya puedo decir violador porque además tiene una sentencia injusta y laxa, pero tiene una sentencia. Y no se anota la edad del violador. Al declarar en la policía le ponen 32 años, pero en la fiscalía anotaron que tenía 22 años. Entonces, la verdad es que hay varias cosas extrañas ahí. Luego, el 25 de abril, bueno, otra fecha, se levanta un acta con presencia de un abogado, fiscal y policía de deslacrado y recojo de fotos que están en un CD. En otra acta
se señala que el violador se niega a visualizar las fotos de su celular. Bueno, con todo eso, y pese a los contratiempos, se realiza la denuncia por violación sexual a una menor y tocamientos indebidos y actos contra el pudor a la otra menor. Nadie cuestiona las pruebas, absolutamente nadie. Ahí es donde un fiscal pide cadena perpetua para Luis Fernando Vega, este violador que les cuento, ¿no? Y luego, unos meses después, cuando empieza el juicio, otra fiscal vuelve a reiterar oralmente la acusación que se había escrito, describe las fotos, los hechos, etcétera, y dice que el acusado merece 2 condenas, siendo que una de ellas sea cadena perpetua, por lo menos, ¿no? Que es la máxima posible, por supuesto. Eh, pero bueno, luego, la verdad, ha habido ahí todo un tema. La fiscal Candia, quiero encontrar acá el nombre completo, la fiscal adjunta Maribel Candia Argumedo, pide conferenciar con el acusado por 5 minutos, pues si bien el acusado es reconocido o ha reconocido una versión sobre los hechos, va a buscar establecer convenciones probatorias como una conformidad que de alguna manera, cuando los jueces acceden al pedido de la fiscalía para que ellos se reúnan o conferencien, al regreso el abogado pide que se suspenda la audiencia para estudiar el planteamiento de la fiscalía. Los jueces suspenden la audiencia y luego se reinicia, ¿no? Y tenemos el resultado que ahora tenemos. Ha sido todo un vaivén de idas y venidas en este caso. Y la verdad es que al final, para poder darle esta pena de 25 años de cárcel, se invoca un principio de humanidad. Pero aquí es vergonzoso, ¿no? Porque aparentemente, tras esta conferencia o tras esta reunión que tiene la fiscal con el acusado, es que se baja o se disminuye el pedido y por ende la sentencia o la condena, ¿no? Hay quizá hay un tema de negociación, no lo sé, pero sin duda, por lo menos el juez que falla esto ya está eh, incurriendo, yo creo, en un acto pues lejano a lo que debió hacer y lejano a lo que dicta su profesión. Y por más razón aún, creo yo, tiene la fiscal por no haber protestado y por no haber puesto las cosas como debieran ponerlas desde un inicio, como se dijo desde un inicio. 2 condenas, por lo menos una condena perpetua, ¿no? Hasta el día de hoy los jueces guardan silencio, nadie dice nada, la fiscalía tampoco, el acusado está más que conforme. Y los únicos que han apelado este caso es la parte civil. Evidentemente, la madre de estas 2 pequeñitas, ¿no? La familia de estas 2 pequeñitas, sin poder creer lo que ha ocurrido. Entonces, la verdad es que no había motivos para cambiar la acusación de cadena perpetua a una de tan solo 25 años de cárcel, y lo cierto es que hay gente que no merece ni eso, ni esa facilidad. Yo comento este caso porque el tema de la salud, el tema de la integridad física y mental de las pequeñas, de las mujeres de este país, que son las más violentadas, el machismo que hay, por el cual además somos las más vulnerables frente a robos, abusos, violaciones, tocamientos, miradas, silbidos, inseguridad ciudadana en general, todo ello eh, no se está tratando con la seriedad de vida, y todo ello es afectado por la corrupción. Porque aquí, sin duda, para mí, hubo corrupción. Que se cambie. Es un tema que también vamos a abordar la próxima semana, vamos a hablar del tema de género. Y sí quería contar este caso en particular porque, primero, la investigación periodística lo amerita, está muy buena, está en la República y lo ha colgado ahí César Romero. Y en segundo lugar, porque es un caso que tiene que visibilizarse para que, y ojalá, esta familia que ha apelado como parte civil pueda tener justicia y ese sujeto vaya preso de por vida.